de mayo, un mes en el que lo positivo ha sido que los casos del COVID hemos ido superando los días más críticos, pero a la vez nos hemos dado cuenta de que estábamos siendo golpeados por otra pandemia, la de la corrupción. Todos estos hechos merecen un amplio análisis y hoy lo tendrán de primera mano, por supuesto, en su programa Sin Amarres. Antes de ello, vamos a darle también el saludo a nuestro compañero Carlos Pacheco, en la sala de controles, y por supuesto al licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stanley Poveda. Licenciado Alcides Montilla, muy buenos días. Comenzamos con su saludo. Bueno, Teresa, saludándola a usted, también a Stalin y a Carlos, que está en los controles, y por supuesto en la primera línea de nuestros saludos, a la amable audiencia de Atalaya, que ya sintoniza este programa, no solamente aquí en la ciudad de Guayaquil, sino en todas las provincias del Ecuador, y por supuesto en todo el mundo. Gracias, como siempre, por sintonizarnos y reciban de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también recuerden que estamos siendo retransmitidos a través de nuestras redes sociales. El sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, también le queremos saludar. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, gusto en saludarla. Nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco. Al término de la semana hay una agenda muy interesante, bastante de análisis y de noticias, y para generar opinión. Pero sí. Y este tema lo vamos a tratar con nuestro panelista el día de hoy, cómo la otra pandemia ha rebasado a la pandemia inicial que tiene que ver con la salud y con la vida de la gente, y es la pandemia de la corona de una gente. Hay un Estado secuestrado por la corrupción y hay una estructura piramidal inquistada en la estructura del poder, en la estructura de la gestión pública, que está llevándose los recursos y los dineros del pueblo ecuatoriano a través de la corrupción, y que, por cierto, los ciudadanos hoy por hoy debemos de estar atentos y alertas para demandar y exigir a la justicia el castigo debido y la recuperación del dinero. Teresa, demos lectura. Claro que sí. Para hacer el análisis completo, queremos conocer también las noticias que nos traen los principales diarios que se editan a nivel nacional. Iniciamos con la lectura de lo que nos cuenta Diario Expreso a través de su portal web. Los sobreprecios, dice su principal titular, los sobreprecios que defienden las alcaldías, y se refiere a una serie de cuestionamientos y sospechas que giran alrededor de contratos por la compra de equipos de bioseguridad, y que las alcaldías en su momento están defendiendo que se han hecho dentro de los parámetros de contratación pública establecidos. Por otro lado, las deudas de TAME ponen en riesgo sus últimos días de funcionamiento, cuenta este diario también. Por otro lado, nos dice Diario Expreso, José Valencia, el canciller de la República, dice: la cuota política se reducirá, hay que decidir quiénes regresan, y se refiere también al recorte que se hará dentro de las dependencias ecuatorianas en el exterior. Vamos a la lectura de Diario El Universo. En su portada impresa, la foto principal: es la hora de la bici y su mantenimiento, anuncia. Son ecológicas, saludables y logran mantener la distancia social en época de pandemia. Las bicicletas están más de moda y este diario ofrece consejos para reactivarse también a través de ese medio de transporte. Por otro lado, más de 600 contratos de hospitales investigados. En total, 13 hospitales del IES han sido intervenidos por la Contraloría para investigar irregularidades. 4 hospitales del Seguro Social de la provincia del Guayas, 4 de Manabí, 2 de Santa Elena y 2 de Los Ríos y 1 de Imbabura están bajo investigación de la Contraloría General del Estado. Jorge Watt, el presidente del directorio del IES, proporcionó a ese diario, al diario El Universo, el listado de los centros investigados. Las indagaciones apuntan a presuntos sobreprecios en la compra de insumos. Por otro lado, la Junta de Beneficencia golpeada por la crisis. Los principales servicios de esta entidad de 132 años se mantienen. La venta de lotería, recordemos, está suspendida y este es su principal ingreso para mantener los servicios. Por otro lado, también nos cuenta Diario El Universo
viajes cortos, tendencia que prevé el sector del turismo. Se espera una contracción del 50% en la demanda de boletos aéreos. Especialistas ofrecen consejos al respecto. En otros temas, las claves de los cambios en los semáforos de emergencia. Hay nuevas disposiciones que dan mayor flexibilidad en los colores amarillo, rojo y verde que se apuntan desde este 1 de junio. En otros temas, el empleo en la región y una crisis inédita. El director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe habló con este diario sobre una crisis nunca antes vista también en este sector. Vamos a la lectura también de diario El Comercio, que nos cuenta a través de su página web. 40 cantones en amarillo se alistan para nuevas normas. Los nuevos lineamientos que estableció el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para el semáforo amarillo en junio deberán cumplirse en 40 cantones que ya están en esta fase. Mientras tanto, otros 17 cantones cambiarán al semáforo amarillo desde este lunes 1 de junio. Precisamente desde junio, los cantones que estén en amarillo tendrán un nuevo horario para la circulación de autos particulares. Ya será por placas pares e impares. El transporte intercantonal e interprovincial será permitido, pero con ciertas limitaciones, entre otros cambios en las medidas que se habían anunciado previamente. Revisemos también algunas de las estadísticas que nos trae este diario. Pese a los constantes ajustes en los registros de contagio del coronavirus, en el Ecuador, las cifras muestran que la transmisión del virus en Guayas está disminuyendo. Mientras tanto, en Pichincha, Manabí, El Oro y Los Ríos ha aumentado en los últimos 20 días. Actualmente, Guayas muestra una caída significativa del porcentaje de casos en el mapa nacional. Pasa de casi el 68% de casos al 47.2% de casos hasta la lectura del día de ayer. Y hablando de lo local, Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo: todo el que ponga un pie en Guayaquil tendrá que ir a cuarentena. Su anuncio lo hizo mientras recorrió ayer el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Dentro de 4 días, la terminal aérea retomará los vuelos internacionales, mientras el cantón se mantiene en semáforo amarillo. El municipio entregó 7.000 pruebas rápidas a esta estación, que serán parte de los requisitos que deberán cumplir los viajeros en someterse a esta prueba. Sin embargo, dijo Viteri, negativo o positivo, todos irán a cuarentena vigilada durante 14 días. Finalmente, también nos cuenta Diario El Comercio, cronograma electoral ya arrancó con 2 trámites para votantes. El Consejo Nacional Electoral aún no define el presupuesto para los comicios de 2021, ni tampoco la modalidad en que se ejercería el voto por la pandemia. Sin embargo, ya corren los plazos para 2 actividades del calendario. Hasta el próximo 14 de junio se permitirá el cambio de domicilio electoral para los votantes y la apelación de quienes consten en el padrón pasivo. Esta vez, debido a las medidas restrictivas por el distanciamiento social, no habrá brigadas en el país para realizar los cambios de residencia. Así que si usted desea hacerlo, tiene que hacerlo virtualmente a través de la página del CNE, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Como hemos podido escuchar, los titulares de los medios de comunicación resaltan los temas relacionados los sobreprecios en los distintos hospitales e instituciones municipales, prefecturas, que se han dado en función de las investigaciones que se realizan por actos de sobreprecio en la adquisición de bienes y servicios para estas instituciones. Hay algo que es importante que los ecuatorianos empecemos a demandar y que también hagamos protagonismo. Antes, cuando se denunciaba a través de los medios de comunicación la corrupción, las autoridades, la justicia, se acomodaba y rescataba para sí diciendo que eso era potestativo de la justicia, investigar y encontrar a los responsables de actos de corrupción. Ha cambiado la situación en el país de alguna manera. Hoy tenemos una fiscal, la doctora Diana Salazar,
que actúa en función de denuncias públicas que se realizan desde los distintos ámbitos de preocupación y de auditoría social que se genera dentro de la sociedad. Y es evidente que esto ha permitido, primero, encontrar a los responsables, segundo, evitar que se fuguen, esto es muy importante, y tercero, lograr apresar, detener o tomar previsiones para que el proceso investigativo en contra de quienes han cometido actos de corrupción realmente continúe y que al que tiene que sancionarse se sancione, y eso es lo que espera la sociedad. Sin embargo, notamos que el Estado, que somos todos por supuesto, a través de gobiernos que lo organizan, lo administran, se encuentra secuestrada por una estructura piramidal y una mafia que concentra intereses o juegos de intereses alrededor de grupos de poder que han puesto sobre la estructura estatal, fundamentalmente, todos los mecanismos o la maquinaria de corrupción al servicio de estos intereses. Y luego de eso, si relacionamos el Estado, la sociedad, la política, también vemos que la política, en términos de representación y de estructura y de organización, no enarbola la lucha contra la corrupción desde la propuesta de una agenda electoral política para evitar que en el futuro toda esta pandemia de la corrupción siga confinándose o se siga dando o se siga consolidando en estructuras del poder y en los gobiernos de turno. Es muy importante en esta vez esta oportunidad que tienen los ciudadanos de exigir a través del pronunciamiento de su voto que nuestros gobernantes, a quien se eligen, exhiban una trayectoria cívica, social, política, pero fundamentalmente valores de compromiso social y de gestión administrativa pública que nos pueda garantizar que los recursos que aportamos cada uno de los ecuatorianos a nivel del Estado, a través de nuestra actividad productiva y de impuestos, esté filosamente administrado, que la cosa pública se maneje con mucha transparencia. Hay que revisar algunos aspectos fundamentales cuando se hablan de transparencia. Se han dado pasos muy importantes en el país. En este gobierno, por ejemplo, se ha podido garantizar, más que garantizar, reconocer el espacio de la sociedad civil que tienen las comisiones que se forman desde la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Se ha podido reconocer el esfuerzo que hace el periodismo investigativo para entrañar toda la maraña de corrupción y los abusos de los dineros públicos que están siendo saqueados por estas mafias. Y hay que ir a recomponer algo muy importante. La sociedad en valores que hoy por hoy están diezmados, como observamos forzosamente todos estos actos de corrupción. Esta es la parte más difícil que nos toca reivindicar. A veces pedimos que se reivindique o que se recupere el dinero, que es lo lógico. Tienen los sancionados, tienen los presos, los condenados, pero el dinero no se recupera. Pero también hay que hacer una campaña para recuperar los valores perdidos dentro de la estructura general de la sociedad, que han venido siendo soslayados, atropellados por los mensajes y prácticas desde el poder sobre actos de corrupción. Y se ponen de moda algunos pensamientos y pronunciamientos de que, bueno, está bien que robe, pero hace obra. No, ese man es
avispadísimo porque la política lo ha enriquecido. Estos antivalores son los que hay que cambiar y hay que reivindicar. Y esto implica un compromiso con una ciudadanía de que dé el salto cualitativo a convertirse en ciudadanos que demandan y exigen libertades y que exigen comportamientos de gestión administrativa de los gobiernos que se manejen con transparencia en la utilización de los recursos y en el manejo de las cosas públicas. Alcide. Gracias, Stalin. En la última edición de la revista Vistazo aparece una entrevista al expresidente Osvaldo Hurtado. Él dice que actualmente al país lo azotan dos epidemias o dos pandemias, Correa y el COVID. Entendería yo que cuando se refiere a Correa se debe de referir al tema de la corrupción. Eso es lo que usted entiende. ¿Qué es lo que dice el entrevistado? Es en realidad entrar a un reduccionismo, ¿no? Que la pandemia sea el virus que tenemos, el COVID-19 y Correa. ¿En qué dimensión Correa es la pandemia? ¿Será por la corrupción? Bueno, así lo entiendo, ¿no? Sí, está bien, yo también quiero entenderlo así. Adelante, Alcide. Pero voy a hablar al final de unas declaraciones que hizo el exalcalde Nebot, pero me voy a referir rapidito a la manera como en el mundo, ¿verdad? Hay tanta cantidad de corrupción que sobrepasa realmente toda expectativa, porque ya se ha hecho como una especie de norma, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad?, la industria de la corrupción mueve entre 1.5 y 2 billones de dólares. 1.5 y 2 billones de dólares. Harta plata, ¿verdad? Hartísimo dinero. Es una especie como de costumbre ya esto. La corrupción. La corrupción, claro. Claro. Está incluido ahí el rubro del narcotráfico. Bueno, eso es otra cosa. Es otra pandemia. Otra pandemia. Y por supuesto en el Ecuador hicieron una denuncia que en el gobierno de Correa pues hubo corrupción por más de 35 mil millones de dólares. Otros se aventuraron en decir que la cifra alcanzaba los 70 mil millones de dólares. Bueno, estamos ahorita en este seguimiento que se le da a la prensa respecto a al tema de la corrupción en los hospitales del IES y del Ministerio de Salud, en los municipios, en las prefecturas, y yo no sé en cuánta cosa más, porque la Contraloría en este momento está dedicada a investigar a muchos municipios y a muchos consejos provinciales y también a muchos hospitales. Hay un asunto aquí, ¿verdad? El Banco de Desarrollo hace poco acabó de entregar $250,000 a cada consejo provincial para que hagan compras exclusivamente de insumos que tienen que ver con el tema del coronavirus. Pero me voy a referir a lo que anoche habló el exalcalde Nebot y creemos que hay que poner mucha atención en lo que dijo. El alcalde Nebot dice, eso es terrible. Y le voy a decir una cosa, hay mucha gente que piensa que a la gente pobre y de clase media no le importa la corrupción. Eso es mentira, dice Nebot. El pueblo no quiere mandatarios pillos. No, lo que pasa es que el pobre tiene problemas que el rico no tiene. Tiene que alimentar a su familia, buscar trabajo, si no lo tiene, tiene que curar a su madre y matricular a su hijo. Entonces posterga esa discusión. Pero más adelante, el alcalde se refiere a lo que está sucediendo actualmente, exalcalde, y dice, perdóneme, le dice al periodista que lo entrevista, si hay prefectos y alcaldes que hacen eso, o sea, la corrupción, ¿verdad?, y del partido que sea, ya dieron su versión. Yo no soy juez para juzgar, pero es muy claro, dice Nebot, ahí hay un robo y tiene que haber culpables. Los culpables tienen que ser sancionados e ir a la cárcel. Eso es lo que hay que hacer en este país, de una vez por todas. Se está refiriendo a los hechos que han ocurrido últimamente en el país, en las prefecturas, en los municipios. Entonces, hay en la Asamblea una propuesta de reformas y de leyes, algunas de las cuantas que el gobierno ha mandado a la Asamblea, buscando la manera de sancionar la corrupción. Pero habrá
la decisión política de los asambleístas para, en estos 11 meses que faltan, aprobar estas leyes cuando hace 3, 4 años el gobierno ya envió leyes de esta naturaleza y no las han aprobado. Entonces hay también falta de decisión política. Hay que sancionar la corrupción, pero la corrupción se la sanciona también con la ley, pues no la vamos a sancionar pues descuartizando a la gente, descabezando a los pillos, pues hay que hacerlo desde el punto de vista legal y constitucional. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? Por un lado, en una asamblea que bien o mal, con decisión o sin decisión política, lee todos los proyectos de ley que le envía el presidente Moreno y de los que también presentan los asambleístas, ¿verdad? Y ahí quedó todo. Y por el otro lado, los señores corruptos hacen de las suyas sabiendo que todas las cosas quedarán simple y llanamente en incautaciones, en alguna demanda, en alguna decisión. Viene el abogado de la otra parte, hace cuestionamientos, perdemos el tiempo y sucede lo que sucede siempre. Un hecho sepulta a otro hecho corrupto y así sigue esta ruleta lamentable, siniestra en este país, que no deja progresar y que no deja que los dineros del pueblo vayan efectivamente a beneficiar al pueblo y no vaya a los bolsillos de los corruptos. Estamos en esta especie de rueda, en este carrusel en donde todas las veces vemos la misma corrupción, los mismos robos, los mismos secuestros de los bienes del Estado y seguimos en esta pandemia, como se la ha denominado también por parte del expresidente Osvaldo Hurtado, estimado Stalin. Alcides, tus reflexiones me parecen muy importantes y nos conducen a determinar cómo y de qué manera se lucha contra la corrupción aquí en el país. Tú dijiste algo muy importante, que lamentablemente la lucha contra la corrupción se la hace a través de toma de decisiones políticas, cuando hablas de Asamblea Nacional. Y eso es lo que, cuando tú pones la lucha contra la corrupción en el ámbito de la estructura de la política partidaria y de la política de gestión administrativa pública, es evidente que primero va a ser lenta y segundo se entorpece. Tú has dicho, por ejemplo, algo muy importante. ¿Cuántos años están repasando leyes en la Asamblea Nacional que tienen que ver con una reforma al COVID, que tiene que ver con nuevas leyes que vayan frenando o poniéndole de alguna manera condición a la lucha contra la corrupción? Ahí hay un quema importismo en la lucha contra la corrupción. El mensaje del exalcalde de la ciudad de Guayaquil, las expresiones del exalcalde de la ciudad de Guayaquil, que tú las has reproducido, al final tienen un mensaje para toda la estructura de la sociedad. Hay un principio que es muy importante y que hoy se enarbole de la perspectiva de la política, es que la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos esenciales de la democracia. ¿Qué clase de democracia puedes tener cuando toda la estructura del Estado está secuestrada por mafias? Está secuestrada por mafias y está sometido a una estructura corrupta, y bajo eso todavía la sospecha de una justicia que también en determinado momento uno se desespera y dice, ¿por qué está tan lento? ¿Por qué no se sanciona? Y muchos de estos casos se convierten en impunidad. En alguna entrevista el día de ayer preguntábamos nosotros que era una oportunidad para que las instituciones no se hagan una reflexión hacia adentro, autocrítica, y que puedan generar, en el caso de la Asamblea, reformas muy importantes. ¿Cómo es posible que, siendo público el involucramiento y la denuncia de asambleístas, hoy, en ese momento decía el entrevistado que habían 14 asambleístas involucrados en estos actos con la ética y la moral, y ha pasado años, todavía no se sanciona, no se atiende? Y el último, que es vergonzoso, del señor Mendoza, toda una estructura mafiosa, corrupta, de reparto de las instituciones de salud pública que han sido públicamente denunciados. Esto no avanza. Y mire cuál es el problema. No solamente es el daño de la corrupción, los sobreprecios, los contratos,
sino que la investigación tiene que necesariamente parar ese contrato para esa ciudad, un hospital que lo necesita tanto, Pedernales, entiendo que es. Imagínese usted, ahora por esta investigación va a tener que también dejar de construirse. Entonces es una cosa terrible. La afectación es a toda la estructura de la sociedad. Y eso es lo que ahora los ciudadanos, para las elecciones que vienen, pongámonos a pensar que a quien tenemos que elegir con nuestro voto son a personas con perfiles de destacada trayectoria cívica, política, ¿no? Y también de valores de gestión en la administración comprobado, y que de esa manera podamos garantizarnos tener gobernantes que la transparencia sea el primer eje de la gestión y de la administración de su gobierno. Vamos con nuestros anunciantes, Alcide. Correcto. Antes de ir con nuestros anunciantes, les contamos también novedades que vienen del municipio de Guayaquil. La próxima semana será importante para nuestra ciudad, pues por un lado el COE cantonal se reunirá para evaluar las 2 primeras semanas del semáforo en amarillo. La alcaldesa ha dicho, hasta el momento hemos tenido 8 días consecutivos, no consecutivos saltados, con 0 muertes por encima de lo normal en la ciudad de Guayaquil. Eso es una gran noticia, es una bendición para esta ciudad, pero no es algo que permanece así, sino que fluctúa, recordó la alcaldesa, y llamó pues a mantener las medidas de bioseguridad. Así también la próxima semana se anunciarán los créditos y la siguiente las casas populares, para cuya construcción ya se tiene el terreno para edificarlas, con el objetivo además de reactivar la economía y cuidar de los trabajos de empleo en nuestra ciudad. Ahora sí, 6 de la mañana con 57 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero al retornar estaremos con nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo. Un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC traen buenas noticias para la reactivación de los sectores más vulnerables de la ciudad. Se subsidiarán las planillas de agua potable correspondientes a marzo y abril a 211,000 usuarios que hayan consumido hasta 15 metros cúbicos de agua potable por mes. Dentro de estos valores se incluyen las tasas de alcantarillado, contribución especial de mejoras y la de recolección de basura. Con esta medida solidaria se beneficiará al 40% de la población. Es decir, más de 1 millón de habitantes de escasos recursos. Este subsidio no solo llegará a los hogares, también serán beneficiados a cerca de 18,000 locales comerciales que tengan consumos de agua potable dentro de este rango. Porque Guayaquil, la alcaldía y EMAPAC no se detienen. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato. Y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. En esta época, la mejor cura es prevenir. Evitemos salir a espacios públicos y tener contacto con más personas. Quedémonos junto a nuestra familia en casa. Es responsabilidad de todos evitar el coronavirus. No lo hagas solo por ti, hazlo por tu familia. Quédate en casa. Alcaldía de Guayaquil. Desde este lunes 25 de mayo, los templos católicos empezarán a abrir de una manera progresiva, después de haber pasado por un proceso de implementación y control de los protocolos de seguridad. Infórmate sobre la apertura de tu iglesia en www.arquidiocesisdeguayaquil.org.es. Volver a casa con responsabilidad. La ciudad cambió de semáforo y EMAPAC sabe que en esta nueva etapa es donde más responsables y cuidadosos debemos ser. Por eso aquí estamos. Son 70 días que hemos trabajado incansablemente junto a la operadora.
70 días de servicio durante la emergencia sanitaria. 70 días entregando agua potable de calidad. 70 días de mantenimiento y tratamiento de aguas servidas. 70 días trabajando en las condiciones más difíciles. 70 días ininterrumpidos de llevar esperanza a todos los guayaquileños. Porque cuentas con nosotros. La Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC. Seguiremos trabajando por ti. Ya se crearon las nuevas rutas por la reactivación, con las que podrás ir al trabajo que extrañas como nunca. Pero hay nuevas reglas para ti y tus jefes. Los pasajeros van a ir solo sentados. Los buses serán desinfectados a cada rato y tú tendrás que usar mascarilla y conservar la distancia. Así que ponle ñeque, porque regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Descarga Movit gratis para ver todas las rutas. ATM, somos más que tránsito, en coordinación con la alcaldía. Parece que la Tierra nos está dando un mensaje. Es la primera vez que todos, sin excepción, estamos totalmente expuestos a un virus que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha obligado también a cambiar la forma de cómo la vemos. Es momento de encontrarnos a nosotros mismos y reflexionar que cada una de nuestras acciones pueden repercutir en la vida de alguien más. Empecemos a desearle el bien al vecino, respetando las medidas impuestas, brindando fortaleza a quien la necesita, así sea por un mensaje de texto. No salgamos de casa, mantengamos la distancia, porque solo así pronto estaremos más cerca de quienes queremos. Se vienen tiempos difíciles y momentos de incertidumbre. Por eso les pido de corazón, seamos mejores juntos, porque si sale bien para uno, saldrá bien para todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 3 minutos, 7:03, así como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, a quien le damos un abrazo de bienvenida. Es nuestro panelista de todos los viernes, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida a nuestro panelista, lo saludamos al doctor Byron López Castillo. El día de hoy, desde su perspectiva, desde su razonamiento, desde su conceptualización y su análisis, abordaremos un tema de mucha preocupación en la vida social, económica y política del país, que tiene que ver con la corrupción. Y analizaremos cuál es la dimensión en el orden político, social y económico de la corrupción en nuestro país. Y por cierto, la vamos a vincular en el análisis a la corrupción sobre el tema de gobernabilidad, el fraude y el desorden y la transparencia. Hoy el Estado ecuatoriano está secuestrado por estas mafias corruptas enquistadas en la estructura del poder y de la gestión pública, lo que implica que todos los recursos que se están llevando a través de actos de corrupción, prácticas reñidas con la ética y la moral pública, están afectando socialmente a todo el país y también están afectando una estructura en la lucha contra la corrupción, y esto es muy importante analizarlo, que la lucha contra la corrupción debe ser uno de los objetivos fundamentales para la consolidación de la democracia. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Stalin. Señoras y señores, muy buenos días. Efectivamente que hay un problema muy grave, pesa profundamente en la conciencia nacional. En este momento de tanto dolor y tanta tragedia y tantas lágrimas y tantas muertes ocasionadas por la pandemia del coronavirus, estamos presenciando actos que demuestran que la perversidad humana es ilimitada. La corrupción viene siendo sistematizada en el país, se han organizado verdaderas bandas de delincuentes corruptos
que lo que han hecho es enriquecerse a costillas del pueblo ecuatoriano. Estamos cansados de todos los días leer, oír y ver actos corruptos ejecutados por personalidades que deberían ser las llamadas a poner el ejemplo de la prudencia y de la honestidad en el país. Esto no puede ser. Un país que está en este momento soportando una tragedia como la de la pandemia, tiene que ver también otra pandemia más grave y más fuerte como la de la corrupción. Estamos viendo que los sabios están buscando ya fórmulas para encontrar vacunas que terminen con el coronavirus. Oportunamente, así ha sido siempre, toda pandemia termina con vacunas que ponen fin a esta tragedia. Pero desgraciadamente la pandemia de la corrupción no encuentra la vacuna necesaria para erradicarse. Por lo tanto, desde este punto de vista, yo siempre he sostenido, y ahora lo ratifico, que le corresponde a la sociedad, a todos nosotros, empujar para que la corrupción tenga final en este país. Sorprendió el Ecuador que en la última intervención del presidente de la República, el 24 de mayo, con motivo del informe que presentó a la Nación, indicara que su gobierno, que termina dentro de un año, va a tener 4 puntos fundamentales, según él, para llegar al final de su mandato. Esos 4 puntos no incluyen a la corrupción. Habla del empleo, habla de una serie de aspectos, pero no menciona a la corrupción como un punto fundamental de su gestión de gobierno. Hay que recordarle a Ecuador que cuando Moreno subió al poder, una de sus primeras declaraciones fue que aplicaría una cirugía mayor para combatir la corrupción, y planteó él por su propia iniciativa que llamaría a la ONU para que haga aquí en el Ecuador lo que hizo la ONU en Guatemala, en donde constituyó la llamada CICIG, la Comisión Interamericana de Lucha contra la Corrupción en Guatemala, que dio buenos resultados en ese país, porque permitió dar con los autores del peculado, el cohecho, la concusión, etcétera, y fueron mandados a la cárcel algunos de ellos, inclusive un presidente de la República de Guatemala. Pero el presidente Moreno llegó al poder y se olvidó de esta oferta, de esta promesa que le hizo al pueblo ecuatoriano. Y estamos viendo entonces cómo la justicia, que todavía sigue secuestrada, porque esto hay que hablar claramente y con absoluta honestidad, la justicia, por mucho que haga lo que haga la fiscal general de la Nación y algunos jueces que están comprendiendo que la justicia debe ser independiente, esta justicia todavía se encuentra amarrada con procedimientos y trámites que fueron creados por el correísmo precisamente para permitir la impunidad, que es más peligrosa que la corrupción. Ahí yo quiero hacer un doctor para su análisis, y es el relativo al planteamiento que hicieron todos los políticos y todas las entidades de opinión en el país, de que había que descorreizar el país. ¿Hasta qué punto se avanzó? O estamos ahora en un retroceso, porque finalmente vemos cómo se dan las investigaciones. Por lo menos ahora la fiscal Diana Salazar actúa desde la denuncia pública y social. Esto no se había visto antes. Doctor. Sí, así es. Hay que destacar la gestión que cumple la fiscal general, la doctora Salazar, que con bastante valentía, y lo he dicho públicamente, sin compromiso de ninguna naturaleza, y que así lo está aprobando hasta este momento, está poniendo en su puesto a los corruptos. Prueba de ello es que hay un juicio ya tramitado y con sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, en donde están ya sentenciados en primera instancia, llamémoslo así, más de 20 personas, entre las cuales están el expresidente, el vicepresidente, ministros de Estado, etcétera, etcétera, gracias a la gestión que ha realizado la Fiscalía. Por este motivo ella ha recibido el beneplácito y el aplauso de la conciencia libre de este país. Pero eso no es suficiente, no es suficiente. En este momento, por ejemplo, estamos tratando, en este minuto, estamos viendo cómo hay actos corruptos que se han cometido en plena pandemia, cosas insólitas que atentan contra la buena fe y la honestidad del pueblo ecuatoriano. Hay casos en donde se han destinado dineros del Estado con contratos indebidamente celebrados para obtener ganancias indebidas,
en la compra de mascarillas, por ejemplo, en la compra de ataúdes para enterrar a los muertos producto de la pandemia. Estamos viendo cómo están enredados en este asunto personalidades, llamémoslas así, de primer orden, como el señor legislador Mendoza, cuyo asesor aparece implicado en problemas en el asunto de la construcción del hospital de Pedernales. Aquí hemos visto cómo en Guayaquil se han allanado locales últimamente vinculados con el Consejo Provincial, porque se dice que también hay una serie de actos de corrupción en la firma de contratos por los mismos aspectos de la lucha contra la pandemia. Pero eso está llegando al pueblo ecuatoriano con estupor, con vergüenza, y es necesario entonces que se empuje. Usted dijo al iniciar esta conversación que hay una especie de paralización en la justicia. Así es, la justicia empieza con la etapa de investigación por parte de la Fiscalía, lo dice el COI, fiscalización efectuada, la investigación efectuada por la Fiscalía del Estado o las Fiscalías provinciales o las locales, son las que dan inicio a la causa penal. En un término para la investigación, vencido este término, se pasa a la etapa de juicio, cuando la fiscal acusa ya ante un juez de un delito determinado a determinadas personas. Y ahí sigue el proceso hasta que llega a la audiencia de juicio, en donde se impone la pena correspondiente al infractor responsable o se ratifica la inocencia de quien no tenga ninguna responsabilidad. Este último tramo es el que está demorado, es el que está detenido, el que el pueblo ecuatoriano no ve cómo avanza, sino con una lentitud pasmosa. Una cosa es la etapa de investigación, que la Fiscalía cumple su papel cuando pone en conocimiento de los jueces un delito determinado, y este está en la obligación inmediata de avanzar lo más rápido que le sea posible, sobre todo ahora, con casos tan concretos y tan llenos de vergüenza para el país, y eso es lo que no está sucediendo. Y entonces pedimos desde esta columna de opinión, y lo hacemos siempre que tenemos la oportunidad de hablar, que sea la sociedad ecuatoriana, nosotros los que exijamos a la justicia, primero que mantenga su independencia y luego que no marche con paso de tortuga, sino que avance hasta llegar a la imposición de la pena a quienes han robado los dineros del pueblo. Un Estado deficiente, una democracia débil, una falla en la gobernanza de la institucionalidad del país nos hace poner frente a la necesidad de que deberíamos tener liderazgos éticos, democráticos, saludables, para que de esta manera podamos compartir, y también una conciencia a nivel de los ciudadanos, de esta manera podamos compartir en demanda de transparencia toda esta estructura de corrupción, doctor. Así es un tema importante que debemos hablarlo desde ya. Se necesita un cambio en el país. El coronavirus está cambiando la actividad del mundo. El mundo ha cambiado, está cambiando, es un hecho evidente, por mil razones que no podemos analizar en este momento. Pero hay cambios fundamentales que determinaron la aparición de esta pandemia. En este instante es indispensable que el Ecuador comprenda que este cambio también tiene que ser en lo tocante a la estructura nacional. No podemos seguir con el sistema actual, legal y constitucional. Habría que pensar detenidamente en cambios serios y profundos en el aspecto de lo constitucional y en el aspecto legal. Eso demandaría, por ejemplo, una asamblea constituyente, una consulta popular, pero eso demanda mucho tiempo. Ahora lo que exigimos es que los que se dicen ser políticos comprendan que no podrán ir al proceso electoral de febrero próximo, en caso que se hagan las elecciones en febrero del próximo año, con los mismos argumentos que han tenido toda la vida. La oferta barata, el bla bla bla, el baile en la tarima, el yo te amo, un techo y empleo, 50.000 cargos diarios, 250.000 mensuales, 1 millón de empleos al año, etcétera. Eso ya debe pasar definitivamente a la historia. Tiene que haber un movimiento político, un partido, un líder, hombre o mujer,
que le oriente al país hacia 20 años adelante, porque no sería factible y ni posible que ahora, a pocos meses de las elecciones, no se terminen todavía los procesos penales que existen contra famosos líderes del movimiento de Revolución Ciudadana, por ejemplo. Están esperando que la justicia se duerma más para buscar el argumento de que como hay sentencia ejecutoriada, podrían unos de ellos poder aspirar al poder o a las dignidades legislativas, por ejemplo. Eso no hay que permitir, porque no es fácil hacer de un ladrón un político, pero mediante el voto popular sí se puede hacer de un político un ladrón. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros en el Ecuador. Por eso, desde esta columna, repito, le exijo, le pido, le suplico, cualquier término que emplee será poco, a la ciudadanía que se empodere y exija con el derecho que le asiste. Así como pelea duramente contra la pandemia, exija que haya una postura clara en lo tocante a cómo debe manejarse la justicia. Correcto. ¿Cuáles son las voces y pronunciamientos de opinión? Nadie está por encima de la ley, dice el exalcalde Jaime, y dice que si hay actos de corrupción tienen que ser juzgados, tienen que ser castigados, tienen que ser investigados, y donde hay un robo, dice, los casos de los hospitales de Castillas que han adquirido insumos médicos con sobreprecio. En todo caso, la sociedad demanda una exigencia o exige que los procesos investigativos y la justicia se adecue en una dinámica de esa lucha contra la corrupción radical. Ya no la hizo, usted dice, doctor, el gobierno, la cirugía mayor. Ahora, desde la acción social, desde la transparencia social, debería que esa cirugía mayor ahora encarne la justicia y que la justicia dé cuenta de toda esta estructura de robos y de corrupción que está enquistada en la estructura pública. Eso es lo que yo anoto con bastante énfasis, y usted lo remarca con su intervención de ese momento. Existen conceptos y principios que determinan que nadie está por encima de la ley. Que todos tienen que responder ante la ley por sus actos y hacer de la naturaleza que sea. Pero a veces esto es letra muerta. Tenemos una constitución, muchos aspectos que son dogmáticos y que causan interés cuando se los lee, y una persona fuera del Ecuador anota que tenemos una constitución garantista, una constitución que es una verdadera maravilla desde el punto de vista teórico. Tenemos, por ejemplo, una disposición constitucional en quichua, cuando la disposición legal dice que el español es el idioma oficial del país. Sin embargo, en quichua decimos no robar, no matar, no jurar en banda. Sin embargo, en español se roba, se mata y se viola. Esto es contradictorio. Eso es lo que tenemos que hacer, que hayan leyes eficaces, concretas, que hayan jueces independientes, con absoluta claridad de la calidad de lo que es el juez, para que sin miramiento de naturaleza alguna, sin interés de ninguna naturaleza, aplique la ley al que le corresponde, pero oportuna y rápidamente, cumpliendo lógicamente con el debido proceso, el juicio de la defensa de la persona procesada, etcétera, pero sin demorar, sin dilatar, sin permitir dilaciones por parte de los procesados para que estos jueguen con el tiempo y logren prescripciones en caso que haya prescripción de la acción penal, o para que no se sentencie y se mantenga la causa sin sentencia y los procesados puedan argumentar que como todavía no existe sentencia ejecutoriada, están en posibilidad, según ellos dirían, de aspirar a ser electos por el pueblo. Eso es lo que tenemos que evitar con una gestión de la ciudadanía, de nosotros, señoras y señores. Así de continuar. La justicia tiene que ser manejada con la intervención también de la ciudadanía. Alcides Montilla continúa con el importante. Gracias, Stalin. Un saludo para el doctor López.
Doctor, ¿usted se acuerda cuando se inició este gobierno que el presidente Moreno dijo que la intención de él es aplicar una cirugía para rayar a la corrupción? Han pasado 3 años y no se sabe qué ha pasado con ese bisturí con la cual el presidente quería hacer una cirugía mayor a la corrupción. O el bisturí no lo encontró, se le perdió, o si lo tuvo, se le dobló, o finalmente si lo tuvo, como decimos los manavitas, no tuvo filo. Pero hay un asunto, doctor, clave en estos días respecto al tema de la corrupción. En estos días, no hablemos de lo anterior, en estos días, el tema de los contratos por emergencia, esa es la causa actual de la corrupción que está pasando en los hospitales, en municipios y prefecturas. Se valen de la emergencia derivada de un estado de excepción, porque la emergencia abre las puertas a la corrupción, porque elimina una serie de pasos, doctor. Entonces, hay que eliminar, hay que ubicar a este tema de la emergencia para que esto no constituya la causa principal en este momento del tema de la corrupción. ¿Cómo eliminamos los contratos de emergencia, doctor López? Usted nota una gran verdad que yo lo noté ya al principio de la conversación que estoy teniendo con la audiencia que me escucha. La cirugía mayor no se ha aplicado y usted anota con buen criterio y con cierto sarcasmo que la cirugía no encontró el bisturí y que no tuvo filo, como dicen los manavitas, que le usted, y es la verdad. De ahí no pasó el presidente, se quedó en la oferta y nada más. Ahora, usted anota también una gran verdad que lo hemos anotado en esta conversación. En estos días de la pandemia es cuando más ha fundido también la corrupción en la firma de contratos onerosos perjudiciales para el erario nacional, en la compra y adquisición de implementos, de insumos, mascarillas, etcétera. Eso que demuestra que se quiso aprovechar del llamado estado de emergencia para título de emergencia adquirir a precios carísimos y que permitan la corrupción los implementos de insumos necesarios. La emergencia y el estado de excepción constan en la ley y en la Constitución de la República para casos excepcionales, pero no deben ser motivo para que por emergencia se cometan actos corruptos. Eso que demanda entonces una intervención previa, por muy rápida que fuere, de los organismos de control, llámese Procuraduría, llámese Contraloría, para que por mucha emergencia que haya, deberían intervenir previamente con conocimiento de causa en la suscripción de los contratos que se van a suscribir por parte de las entidades públicas. Una cosa que yo he notado siempre es la que el correísmo reformó la Constitución de la República para que la Contraloría emita una opinión respecto a un problema de carácter jurídico cuando ya estaba llamado a juicio una persona, es decir, ya en el llamamiento a juicio, y eso no es así. La intervención de la Contraloría y de los órganos de control tiene que ser previamente a la suscripción de un contrato. Es una reforma urgente que hay que hacer, porque a base de eso se permite entonces que quien firma un contrato lo firme y después del tiempo que pasa aparece que hay una omisión o un abuso en el poder por parte de esa persona cuando ya el dinero se ha llevado y nadie lo ha podido recuperar. Ahora otra cosa importante es la de recuperar ese dinero. Una cosa es que la gente se vaya a la cárcel, los pícaros se vayan a la cárcel, está bien, y la plata que se robaron se la llevan, y cuando salen de la cárcel siguen teniendo el dinero sus hijos y sus nietos, si es que ellos se mueren en la cárcel, producto de la corrupción. Esa gestión ya no la va a poder hacer el presidente Moreno en el tiempo que le falta, pero quien venga tiene que ofrecer al país una verdadera acción para recuperar los dineros mal habidos. Y eso sí se puede. Lo ha recuperado Brasil, lo ha recuperado Panamá, lo ha recuperado Guatemala, lo ha recuperado el Perú, gracias a gestiones que han realizado con organismos internacionales para lograr que las plata mal habidas que fueron a parar en bancos de offshore, en cuentas en bancos de afuera, etcétera, se vuelvan y sean ingresados nuevamente al erario nacional. Este es el compromiso que le corresponderá a este gobierno si lo quiere hacer en los meses que le faltan, y al próximo que venga en su campaña, usted que deberá ser una plataforma de lucha distinta
a la que estamos acostumbrados para que haya una verdadera transformación en el país. Doctor, para terminar, siendo el problema de la corrupción en nuestro país, en el mundo, un problema sistémico, estructural, ¿qué alternativas o qué otro tipo de gestión, acción de parte de la sociedad se debe de impulsar para, por lo menos, generar profunda reforma estructural a la justicia a nivel de conciencia ciudadana, los avances para frenar y dejar de convivir con la corrupción, porque si no se hace algo, vamos a tener que coexistir y convivir con la corrupción permanentemente. A la sociedad le corresponde luchar con la forma que le estoy planteando. Impedir que sea la ineptocracia, o sea, la falta de ineptitud que llega al manejo de los asuntos públicos, y la cleptocracia, o sea, el robo a los dineros del pueblo, la que predomine. Eso demanda una actitud distinta por parte de quienes dicen ser políticos y de quienes aspiren ahora a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. He visto yo en la prensa del país publicada ya las fotos de los posibles aspirantes a presidente de la República. He visto unas 20 fotografías. El país está viendo ya entonces que son, a excepción de 2 o 3, los demás no tienen ningún papel que hacer en la vida nacional. Unos ya fueron, ¿y qué hicieron? Robaron. Otros fueron incapaces, se fueron, huyeron, salieron avionetas, en aviones de emergencia, salieron del país con maletas llenas de dinero. Esos ya no deben aspirar a regresar al poder. Y es el pueblo el que tiene que orientar al gobierno, a los políticos, para que hagan una nueva cuestión en este país. No vamos a permitir que se lancen plataformas de lucha con ofertas que se les lleve el viento. Ahora que el mundo demanda un cambio total, tiene que gobernarse y practicarse una política orientada a levantar a la juventud para que ésta comprenda que también juega un papel importante en la vida nacional. Es decir, hay por delante muchas tareas que todas llevan envuelta la intención de la lucha contra la corrupción. Muy bien, doctor. Queremos agradecer sus visiones, sus conceptos y su análisis sobre este tema que realmente es de gran preocupación nacional, que afecta a la estructura de nuestra sociedad. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes, Alcide. Nos despedimos hasta el día lunes. Hasta lunes. Así es, hasta el día lunes. Que tengan un fin de semana, los buena compañía y el viernes ando en vivo. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.